Buenas noches, mi nombre es Ricardo Ortiz. El día de hoy voy a hablar acerca del inversor en los vehículos híbridos. Primero, tenemos aquí la pantalla. Tenemos el inversor normalmente se encuentra en la parte delantera del vehículo, junto al motor. En la parte posterior del vehículo se encuentra la batería. Ambos van conectados con un cable de alta tensión. Cabe recalcar que esto es un conjunto en donde se aprecian distintos elementos como capacitores, resistencias, sensores, entre otros. Gracias al desarrollo tecnológico y la electrónica hemos entrado ahora a formar parte de un mundo infinito de posibilidades en donde podemos utilizar una pieza, un solo producto, el cual nos permita realizar varias funciones. Ya, esta localización de la batería de alto voltaje se encuentra en la parte posterior, como les había comentado, y trabaja directamente con nuestro inversor. Nuestro inversor, ¿qué es lo que hace? Bueno, está conectado a la batería de 12 voltios, la batería de 12 voltios que se encarga de la alimentación de los elementos como los focos, los accesorios. Esta batería de alto voltaje también está conectada a nuestro inversor. Nuestro inversor lo que hace es convertir los voltajes de las baterías en voltajes más altos. Por ejemplo, convierte los 200 voltios de corriente continua gracias a un elemento que se llama reactor. Es una bobina muy grande, los convierte a 500 voltios de corriente alterna. ¿Con qué objetivo? Para poder dar movimiento al vehículo, al motor de arranque y también al aire acondicionado. Luego nosotros tenemos en las llantas, gracias a las aceleraciones y desaceleraciones, se aprovecha el motor reactor número 2, lo cual nos permite almacenar energía, la cual va directamente al inversor. Esta energía entra de 200.1 voltios de corriente continua y en nuestro inversor se convierte en 12 voltios de corriente continua. Esta corriente de 12 al bajar a 12 es para cargar nuestra batería normal, la que les había comentado, que sirve para cargar los accesorios, luz interna, focos. También convierte nuestro inversor 201.6 voltios de corriente continua a 201.6 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos un vehículo. Igual en esta parte de acá tenemos un vehículo. Quería enseñarles, por lo general en un vehículo híbrido, en la parte de acá atrás está la batería de alto voltaje con por dentro, ¿no?, con conexiones de alto voltaje. Llega hasta acá donde se encuentra el inversor. Tenemos un pequeño carrito. Junto a nuestro inversor está la transmisión del motor eléctrico, el convertidor de CDC. Lo que cabe recalcar aquí es que la corriente sale de la batería de alto voltaje alrededor de 200 voltios. Se transforma en el inversor a 200 voltios de corriente alterna y para encender el motor generador es lo que funciona esto. Para nuestro motor de arranque y, como les había comentado, el aire acondicionado. En el inversor, a la vez los 200 voltios de corriente continua son disparados por el reactor a convertirse en 500 voltios de corriente alterna. Ya les voy a indicar más luego los circuitos que tenemos en la parte de acá. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar en las llantas delanteras que gracias a las aceleraciones y desaceleraciones podemos acumular la energía, la cual va directamente hacia el inversor. Aquí obtenemos los 200 voltios de corriente los 200 voltios de corriente alterna, los cuales van al inversor, y estos son transformados en 200 voltios de corriente continua. Aquí podemos mostrar el interior del habitáculo del vehículo, en el cual se muestra ya encendida la radio, las luces. Esto es gracias a nuestra batería de 12 voltios, pero la cual también tiene conexión con el inversor. Aquí tenemos un circuito, el elevador de tensión, que es el encargado de elevar de 200 voltios, que entrega la batería de alto voltaje, a 500 voltios, que son entregados
a los inversores de cada motogenerador. En este circuito es el que nos permite disparar ese voltaje. Gracias a este circuito nosotros podemos aprovechar el voltaje que nos brinda nuestra batería de 200 voltios, y el reactor lo que nos ayuda es a hacer que se conviertan en 500 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos otro circuito que es el encargado de realizar la conmutación entre dos transistores para enviar la tensión a los motogeneradores o recibirla de ellos según sea el caso. Ya, acá tenemos un circuito inversor tipo A, generador de corriente alterna para los motogeneradores y el inversor. Aquí podemos apreciar unos motores que representan a los motogeneradores. Este convertidor DC-DC lo que nos permite es transformar la energía, el voltaje de corriente continua, y bajarla a corriente continua igual, pero bajarla de 201.6 hasta 12 voltios. Y este último circuito luego de convertir la corriente continua en corriente alterna, esta será reducida por medio del transformador a unos 14 voltios, los cuales son rectificados por un conjunto de diodos para luego ser enviados a la batería de accesorios. Gracias a estos diodos, entonces podemos nosotros ir bajando el voltaje. Acá en esta parte de aquí tenemos un inversor abierto, y podemos darnos cuenta de que aquí tiene el reactor o la bobina gigante que nos permite elevar de 200 voltios a 500 voltios de corriente alterna, y todo el resto de la circuitería que nos permite tanto elevarla como reducir el voltaje. Eso sería todo, muchas gracias.